hemos llegado finalmente al bloquecito 6 de esta secuencia que hemos llamado Astrología para qué, le hemos intitulado con una pregunta y que, recordemos, está destinada no tanto a desplegar de manera sistemática propuestas de la astrología, sino algo que entendemos es previo a esto, ¿sí? Es el recordatorio de ciertos problemas, de ciertos núcleos, de ciertas conmociones, todavía quizá difíciles de simbolizar para los astrólogos, pero que están por debajo todo el tiempo, alimentando la parte creativa de lo que hacemos, pero a veces también metiéndose cuando tranquilamente empezamos a desplegar una clase o una carta y aparece la pregunta, una de estas anteriores, ¿sí? Entonces, decimos, estas preguntas son como la levadura de lo que hacemos, el grano de mostaza, como se decía, el tábano que pica el caballo, que mantiene despierto al caballo. Sí, hemos mencionado, no todos los que se puedan, estos tópicos, pero creo que muchos de ellos, que tarde o temprano aparecen en nuestras clases de astrología, también en el consultorio, ¿sí? Por último voy a mencionar algo que me parece que es omnipresente. Lo llamé las fuentes, los maestros, la tradición. Creo que tomar en cuenta, mencionar, compartir con los alumnos y con los consultantes quiénes fueron los guías, las guías que nos marcaron, es de especial importancia. No tiene que ver con algo que otrora yo pensaba dentro de la historia, que era, bueno, citar fuentes, punto. Me dicen, hay que citar las fuentes, casi como decreto ley u obligación. No, esto es otra cosa, ¿sí? Esto implica permitirle al consultante, al alumno, abrevar también libremente en algunas de esas fuentes del pasado, leerla de manera distinta. Yo como docente se lo estoy transmitiendo, como dijimos antes, desde mi punto de vista. A ver si este alumno, a ese mismo autor, texto, profesor, lo lee desde otro punto de vista. Se lo tengo que mencionar. Esto, aunque parezca mentira, hay que insistir mucho en que se haga. Predomina muchas veces entre nosotros el arquetipo de, lo dijimos en un núcleo anterior, está canalizando, recibe todo desde las estrellas, ¿sí? Inventa la pólvora. Entonces, bueno, le doy particular importancia. Estos guías han sido, dentro de esta tradición que yo estoy marcando, que tiene un piso o una pata o un nódulo esotérico, palabra complicada también en la era de Acuario, la palabra esoterismo. O sea, eso que se llamaron escuelas espirituales, la astrología en la cual a mí me educaron, siempre también por intermedio de Eugenio Caruti, abreva en una de estas fuentes, que sería la escuela arcana, es una línea teosófica. Ahí mencionamos textos del maestro Dualcool, Alice Bailey, astrología esotérica. Complejos. Dane Rudyard, a quien he mencionado hace un rato, se encargó como una bisagra enorme para todas estas actuales exploraciones en la planetarización de la conciencia. Él leyó a estos maestros espirituales, también leyó a Jung, él ya era astrólogo, era músico, muy pitagórico lo suyo. Y para mí su obra es un antes y un después en esa etapa del siglo XX, mediados del siglo XX, como a posteriori o finales lo fue la de Richard Tarnas, un autor fundamental para unir psiquismo y cosmos. ¿Sí? Así que bueno, siempre me dedico a recordar esto, siempre me gusta agradecer a mis fuentes, a mis maestros, ¿sí? Por supuesto, Liz Green abrevó en lo junguiano y también en Dane Rudyard, en la Argentina obviamente, Eugenio Caruti. Es un agradecimiento, lo cual no quiere decir que sigo exactamente en esta etapa de mi vida, dada la edad que tengo, esos lineamientos, ¿sí? Pero los honro. Como a veces se nos enseña a honrar a los antepasados, se nos dice, honremos a nuestros maestros y sigamos nuestro camino. El cambio de era, que ya hemos mencionado hace un rato, tiene que ver con, además de ser un hecho angular concreto, digo, porque a veces la gente piensa que las eras son abstracciones poéticas o no ópera rock, ¿no? La era de Acuario. Sí, fueron, pero tiene que ver con movimientos concretos de cambios angulares y geométricos que cambian cualidades. Nosotros somos bisagra. Alguna de ustedes preguntó en un segmento anterior, ¿cuánto duran las eras? Sí. Mucho.
Estamos recién arrancando la era de Acuario, por lo tanto hay en nosotros, en este tema, el tema de los maestros, también un relato. Hemos hablado de relatos ligados a los maestros que nos fascinan, relatos ligados al hechizo de los maestros, ¿sí? A la reverencia de los maestros, ¿sí? A lo devocional. En mi lectura lo ubico, lo reconozco, esto está, pero siento que por ser nosotros bisagra y estar ya entrando en otra vibración, lo que necesitamos es, en la era de Acuario, deshechizar también aspectos del que nos transmite, ¿sí? No soy su hijo, no soy su discípulo acrítico, ¿sí? Tomo y después resignifico y amplío. Entonces la era de Acuario pide mucho esto, deshechizar al que transmite. Ahora, lamentablemente, las banalizaciones de esta etapa final, ¿no? Es que coincide, la etapa final de la era de Piscis coincide con la lenta etapa final de un gran imperio. Cada vez que los imperios caen o terminan o se diluyen, aparecen estos epifenómenos, ¿sí? Vendedores de feria, banalizaciones, pero aparecen también nuevas miradas. Alcanzaría con repasar la caída del Imperio Romano para ver cuántos guiones se están repitiendo en estos momentos. Bueno, ahí estamos. Entonces estemos atentos a los abusos, tanto por el hechizo, ¿no? Donde me entrego, no hago mi aporte personal hacia lo que yo podría dar también de manera individual a la astrología, ¿sí? Estemos atentos también a las banalizaciones, lo que llamamos el rapidito y fácil de internet, ¿sí? O la astrología, yo digo de utilísima por decir algo, perdón, no quiero pasar ningún chivo, digo la astrología de canales de los programas, claro, de canales de televisión, donde lo único que hago con esto es, usando un poderoso lenguaje como el nuestro, que inevitablemente va a hechizar, lo degrado. Lo único que consigo es que la gente quede tranquilita en el redil, creyendo que está aprendiendo algo nuevo, y en realidad está colaborando con la retrogradación. Así es que bueno, de esto también había tanto para hablar. ¿Lo haremos alguna vez? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, a nosotros nos interesa, a quienes nos siguen en clase también. Así que ahora sí, ya podemos dejar esta secuencia y quizás recordar lo que dijimos al principio, ¿no? Indaguemos, critiquemos, cuestionemos, ¿no? Si no somos cuestionadores y tomamos todo por decreto ley, no sé si es la astrología la que está tocando a nuestra puerta. Por lo menos dudar. Dudemos, por lo menos. La famosa duda metodológica que reaparece como estímulo. Gracias, chicas, por acompañarme en esta secuencia. Gracias a quienes nos ayudaron a presentarla en el mundo. Y bueno, seguiremos compartiendo.